Saludos, buenas. Mi nombre es Oliver García y en esta parte yo estaré hablando acerca de las consecuencias que tiene la desnutrición por una persona anciana. En primer lugar, tenemos que saber que la desnutrición va a conllevar a que estos pacientes tengan una pérdida de peso importante con una disminución de la masa grasa, lo que se va a traducir como pliegues cutáneos y palidez a nivel de la piel. Estos también van a presentar edema, hepatomegalia y en algunas ocasiones diarreas debido a una disminución de la albúmina a nivel sanguíneo. También van a presentar sarcopenia y disminución de la fuerza muscular, lo que a su vez se va a traducir como caídas y un mayor riesgo de padecer fracturas y también con un riesgo aumentado de padecer neumonías. Estos pacientes también van a presentar anorexia, depresión, entre otros síndromes psiquiátricos. También puede presentar alteración en la respuesta inmune, lo que se va a traducir como un mayor riesgo de que estos padezcan infecciones graves. Por último, estos también van a tener un riesgo aumentado de padecer intoxicaciones farmacológicas por los propios fármacos que están acostumbrados a tomar, ya que va a haber una disminución de la afinidad por la albúmina con estos fármacos, lo que va a aumentar la fracción libre de los mismos. Y esto se va a deber a la disminución de la albúmina en la sangre. Buenas, mi nombre es Rosali Parra Padilla y yo les voy a hacer continuación hablándoles acerca de las consecuencias de la malnutrición en el anciano. Ya como dijo nuestro compañero Oliver, una de las consecuencias de la malnutrición, aparte de la notable pérdida de peso que estas tienden a tener, el edema, hay varios efectos específicos como por ejemplo la disminución de varias vitaminas o hipovitaminosis. Estas consecuencias o estos efectos específicos de la malnutrición se lleva a cabo por varios efectos o causas. Por ejemplo, cuando un paciente geriátrico tiene una deficiencia de vitamina A, básicamente estas tienen varios efectos y causas, como yo les dije anteriormente. Por ejemplo, uno de los efectos notorios que hay aquí es la ceguera nocturna, también tenemos la piel seca, entre otros. Una de las causas principales de una deficiencia de vitamina A es la hepatopatía, pero también puede suceder cuando el paciente tiene una mal absorción de esta vitamina o por consecuencia una mal absorción de grasa. También puede ocasionar cuando el paciente tiene un síndrome nefrótico. También tenemos el déficit de vitamina D, que es bastante importante aclarar, ya que uno de los efectos que tiene esta es las fracturas, que son una de las causas, o sea, se ve mucho en los pacientes ancianos, las fracturas. Las causas principales pueden ser cuando el paciente no tiene una adecuada alimentación o tiene deficiencias alimentarias o en consecuencia cuando tiene escasa exposición al sol. Algo muy importante que causa la vitamina D o déficit de vitamina D como tal son los diferentes fármacos. Por eso es muy importante hacer la historia clínica y preguntarle al paciente o a los familiares qué tipo de fármacos este paciente consume, ya que hay varios fármacos que tienden a bajar la vitamina D. Por ejemplo, tenemos los antilépticos, la rifampicina, la isoniazida, entre otros. Otros tipos de vitaminas que suelen ser consecuencias de una malnutrición es la vitamina E. ¿Qué encontramos? En la vitamina E podemos encontrar varias ataxias y retinopatía. Una de las principales causas de esta deficiencia de vitamina D es la mal absorción de dicha vitamina. También tenemos el déficit de vitaminas B, por ejemplo, las más importantes o las más destacadas, tenemos la vitamina B1, la B6 y la B12. ¿Qué pasa en la vitamina B1? En la vitamina B1, las causas principales, la causa principal básicamente es el alcohol, cuando el paciente es alcohólico o cuando éste ha tenido una historia de alcoholismo.
y también se ve en pacientes que tienen diálisis peritoneal. Uno de los efectos más comunes es el famoso beriberi, que ya lo conocemos, y también en los pacientes puede causar psicosis. Otro de las vitaminas es la vitamina B6, y es importante resaltar o recalcar que uno de los efectos es una anemia que se pueden ver en los ancianos, principalmente la anemia sideroblástica. Otro de los efectos puede causar glositis o cheilitis. Algo también importante es el déficit de ácido fólico. Una de las causas que tiene esta es cuando el paciente no consume o tiene disminución del consumo tanto de verduras como de frutas, principalmente las frutas que son secas. Uno de los efectos que puede ocasionar es la anemia, que es la anemia megaloblástica. Y ya para finalizar, debemos de tener en cuenta los déficits que puede ocasionar la malnutrición, tanto en el zinc como en el hierro, que son bastante importantes. ¿Qué efectos ocurre en el zinc? Uno de los efectos más comunes son las alteraciones visuales y la ojesia. Y dentro de las causas es cuando el paciente no consume o tiene una baja ingesta de proteínas. Y también sucede en pacientes diabéticos. Otro de las deficiencias es el hierro, que es bastante importante. Una de las causas es el frecuente sangrado oculto que puede ocasionar en los pacientes geriátricos. Y dentro de los efectos tenemos la alopecia, o sea, la caída del cabello, las manchas en las uñas, el síndrome de las piernas inquietas, que también es propio de una de las deficiencias del hierro. Por mi parte, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Dolores González. Le estaré hablando sobre la malnutrición, sobre los requerimientos nutricionales que se ven, como las calorías, las proteínas, que son de gran contenido necesario que afectan mucho en los síndromes geriátricos. La malnutrición es uno de los grandes síndromes geriátricos. Esta aumenta la mortalidad de la estancia hospitalaria y de 2 a 3 de la causa de son de maneras reversibles. Dentro de los requerimientos de macronutrientes están las calorías, que esta es la ingesta habitual de los ancianos. Se ve generalmente en domicilios y la residencia, que esta puede ser muy variable. Hasta un 40% de los ancianos consumen detrás de menos de 1.4. De estos se ven que aportan nutrientes como calcios, hierros y vitaminas. Un anciano que esté malnutrido puede necesitar hasta un 50% de la caloría que ya tenía antes de estar enfermo. Dentro de las proteínas, estas son similares a la de los adultos, se ven de 0.18, y la pérdida nitrogenada de esta pueden ser altas en determinadas situaciones, como la sepsis, el quemado, el síndrome de adulto, la insuficiencia respiratoria, insuficiencia crónica, la hemodiálisis, y por último los masivos, que aumentan el catabolismo proteico, que ya se ven más aumentadas y pueden ser de manera reversible. Buenas tardes, mi nombre es Keila Díaz y yo le voy a seguir hablando sobre los lípidos. Para descubrir las necesidades de vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales es suficiente el 10% de las calorías de origen lipídicos y no se debe sobrepasar el 30% total de esto. La proporción de grasas y carbohidratos debe variarse según la patología de base que tenga este paciente. Reducir grasa e insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Aumentar la insuficiencia respiratoria en diabetes mellitus tipo 2 y en la hiperglucemia por estrés.
El poder calórico de todas las grasas es de 9 cal entre gramos, mientras que la de los carbohidratos es 4 cal entre gramos. Un ejemplo, una cucharada de aceite equivale a 90 cal. Ahora le voy a hablar sobre los carbohidratos. El aporte mínimo de hidrato de carbono para frenar el catabolismo proteico es de 100 gramos de glucosa al día. Principal aporte calórico y vitamina a partir de cereales, verduras, frutas, lácteos, leguminosas, entre otras, no deben superar el 60% de las calorías totales, que es 5 gramos en kilogramos por día de glucosas. Muchos pacientes no diagnosticados previamente con diabetes desarrollan diabetes en el ingreso hospitalario. ¿Qué quiere decir? Hiperglucemia por insulinresistencias, por estrés metabólicos o por los fármacos que se le administran a estos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Conseguir un control glucémico lo más fisiológico posible con insulina ajustada al aporte total de hidrato de carbono. Los líquidos, las necesidades de líquidos, además de agua contenida en las comidas, es de 1,5 a 2 litros al día, que de 30 a 35 mililitros por kilogramo al día, de 5 a 8 vasos de agua al día. Esto no debe cubrirse en la ingesta de los ancianos. Muchos de ustedes saben que ya las personas mayores, mientras más mayor son, menos ingesta de líquido, mayormente de agua, esto proporcionan. O sea, no les gusta, ahí van dejando el hábito de tomar el agua. Y por eso es tener un buen control de esto y adaptarnos a los cambios fisiológicos, lo cual esto vayan a ajustarse. Gracias. Mi nombre es Melina Polenco Rodríguez, soy matrícula 215-0543 y yo les voy a continuar hablando sobre el diagnóstico. Para la detención de la malnutrición en la residencia de ancianos se han utilizado varias encuestas y escalas, y dentro de las más conocidas tenemos el Determinar, que se desarrolló como una autoevaluación para medir el riesgo nutricional de los pacientes ambulatorios, indicándose una reevaluación a los 6 meses si es menor de 3. Tenemos el Mini Nutritional Assessment, que recoge datos de la historia nutricional del paciente, como datos antropométricos, bioquímicos y valoración subjetiva. Aquí esta tiene una buena correlación con el diagnóstico clínico y bioquímico, ya que esta predice mortalidad y complicaciones. También tenemos la valoración global subjetiva, que se desarrolló para medir el riesgo de malnutrición en los pacientes hospitalizados, y también esta aplica para los ancianos. Este es muy fácil y simple, por eso se utiliza mucho en oncología y en nefrología. La valoración nutricional individual de cada paciente es sumamente importante, porque esta permite establecer un diagnóstico, un tratamiento etiológico y diseñar una buena estrategia para cada paciente. Aquí podemos ver el diagnóstico sindrómico de malnutrición, que lo que calcula es la ingesta diaria de alimentos a base de encuesta. Tenemos el diagnóstico etiológico, que es la detección de signos de patologías que la pueden causar. También tenemos el diagnóstico del tipo y la gravedad. Hola, mi nombre es Elina Ureña y yo les voy a continuar hablando acerca del diagnóstico de la desnutrición. En el caso de la antropometría, esta mide varios parámetros. Entre ellas tenemos la pérdida de peso, que es el indicador más sencillo de malnutrición calórica, y esta se puede dificultar su determinación cuando el paciente se encuentra en estado crítico, ya que se encuentra sobrehidratado y encamado. Pero si hay una pérdida mayor del 2% semanal, de 5% mensual y del mayor de 10% semestral, se puede decir que hay una pérdida de peso significativa. En el caso del peso y la talla, el índice de masa corporal, sabemos que su fórmula general es el peso en kilogramos y la sobre o dividido entre la altura en metros al cuadrado. Cuando el índice de masa corporal está por debajo de 21, se puede decir que hay un bajo peso. Si este se encuentra por abajo de 17 kilogramos por metro al cuadrado, se puede decir que hay una malnutrición. Sin embargo, la motilidad
en un paciente de mayor de 65 años se encuentra con un índice de masa corporal entre 24 y 31 kilogramos por metro cuadrado. En el caso de la talla, se puede determinar a la altura de las rodillas mediante una ecuación presentada por Julian, y esta se da en los pacientes que no se pueden poner de pie. En el caso del pliegue y la circunferencia, en el pliegue tricipital con el brazo no dominante y el pliegue subescapular van a determinar el estado de la grasa corporal. En el caso de la circunferencia muscular del brazo no dominante y la circunferencia de la pantorrilla van a determinar la proteína muscular. Ya tenemos también, por último, la impedancia bioeléctrica, que es un método muy utilizado últimamente en las investigaciones clínicas para poder determinar la composición corporal. En el caso de los datos complementarios, vamos a encontrar los parámetros bioquímicos que van a determinar la proteína visceral, la proteína muscular y la reserva grasa. En el anciano son de mayor interés la albúmina, que estas van a dar un seguimiento a largo plazo, la intervención nutricional, y se va a determinar una desnutrición leve cuando esta se encuentra entre 4,5 y 3,5, moderada cuando se encuentra entre 3,5 y 2,5, y ya grave cuando esta se encuentra por debajo de los 2,5 gramos por decilitro. En el caso de la prealbúmina, esta va a ser útil para tener una valoración a la respuesta del tratamiento, pero esta se puede disminuir en el caso del que el paciente presente inflamación, estrés y catabolismo, y también cuando hay un déficit de hierro. Y también se puede ver aumentada cuando el paciente tiene insuficiencia renal. En el caso del colesterol, se va a decir que hay una desnutrición leve cuando se encuentra entre 180 y 140, moderada cuando se encuentra entre 140 y 100, y ya grave cuando esta se encuentra entre los 100, por debajo de los 100 miligramos sobre decilitro. En el caso de la respuesta inmunitaria, cuando hay una desnutrición leve, los linfocitos se van a encontrar entre 1600 y 1200, va a ser moderada cuando se encuentran entre 1200 y 800, y ya va a ser grave cuando hay un conteo de linfocitos por debajo del 800. Saludos, mi nombre es Lelfi Serrate y en el día de hoy les estaré hablando acerca del tratamiento de la desnutrición en el anciano. El tratamiento nutricional está indicado cuando la vía oral es insuficiente, es decir, que el paciente esté ingiriendo menos del 75% de requerimiento diario, menos de 1000 kilocalorías diarias y menos de 30 gramos de proteínas diarias. La administración de la dieta artificial debe realizarse de manera gradual, es decir, que no se debe administrar de golpe las necesidades calculadas. La hiperalimentación en los ancianos tiene efectos adversos, dentro de los cuales podemos mencionar la esteatosis hepática, hiperglucemia y alteraciones de los electrolitos. También existen algunos adaptados donde se encuentra la alimentación básica adaptada, que estas son las modificaciones y preparaciones para que la nutrición vaya de acuerdo con las necesidades patológicas de este paciente. Aquí se va a encontrar un cambio en la consistencia, donde las dietas blandas se van a utilizar en pacientes que tienen alguna alteración de resistencia, como son la disnea, y también algún trastorno de la masticación. Las dietas trituradas se van a utilizar en algún paciente que tenga problemas con la deglución de los alimentos, es decir, disfagia. También estos alimentos se pueden agregar altas densidades de nutrientes, como son calorías, proteínas y alimentos fortificados. Dentro de las vías de administración de estos tratamientos encontramos la vía oral, que esta siempre va a ser la de primera elección para administrar la alimentación básica adaptada a su patología y suplementos orales. También encontramos la vía enteral, que esta se va a utilizar cuando la vía oral sea imposible o ineficiente. También encontramos la vía parenteral, que esta se utiliza de última instancia cuando las dos vías anteriores mencionadas están contraindicadas. Los suplementos orales son fármacos que se utilizan en las dietas básicas adaptadas para agregar mayor ingesta de calorías. Estos tienen presentaciones líquidas y semisólidas para
pacientes que tienen algún problema de la masticación y disfagia. Estos fármacos se utilizan antes de 30 minutos de cada comida o entre comida para evitar la saciedad en estos pacientes ancianos. Los suplementos orales han demostrado que reducen la mortalidad, también aumentan la ingesta calórica total, también no han demostrado que presentan úlceras cutáneas y evita la saciedad en estos pacientes ancianos. La nutrición enteral, esta consiste en la administración de alimentos a través de sonda al estómago, nasogástrica o gastrostomía, o al yeyuno, nasoyeyunal o yeyunostomía. Este presenta ventaja frente a la vía parenteral, donde la nutrición enteral va a tener menor precio y también va a mantener el trofismo y la función inmune del sistema digestivo. La nutrición enteral va a tener indicaciones a largo plazo y a corto plazo. Dentro de las indicaciones a largo plazo tenemos pacientes con cáncer que tengan una expectativa de vida larga y también pacientes con alguna enfermedad neurológica. Las indicaciones a corto plazo se van a encontrar pacientes ancianos con una desnutrición severa o con una disfagia y que sea un proceso reversible. Y por último, se va a utilizar en pacientes ancianos quemados o cuando se va a hacer la transición de la vía parenteral a la oral. A largo plazo, la nutrición enteral del diabético debe asegurarse un aporte proteico suficiente con restricción calórica moderada. En estos pacientes pueden usarse dieta hiperproteica, normal calórica con fibras. La nutrición parenteral es la administración de nutrientes por vía intravenosa, ya sea central o periférica. ¿Cuáles son sus indicaciones? Temporales, contraindicación de dieta enteral y oral, catabolismo grave, politraumatismo, quemado, con necesidades imposibles de cubrir con ingesta parenteral, desnutrición severa, con insuficiencia oral y enteral, radioterapia y quimioterapia. ¿Cuáles son sus complicaciones? Infección por catéter, colestiasis y esteatosis, atrofia de la mucosa intestinal y hiperglucemia. Buenos días, mi nombre es Loida Rosario y les estaré hablando sobre enfermedades frecuentes en la malnutrición. En la malnutrición existen unas cuantas enfermedades frecuentes en las cuales tenemos la demencia, tenemos también el cáncer, el ictus y la úlcera por presión. En cuanto a la demencia, tenemos que los pacientes geriátricos frecuentemente por su deterioro progresivo del lóbulo temporal comienzan a olvidar lo que es hacer compras, también olvidan lo que es el tiempo en que deben de comer y también los episodios. Frecuentemente estos pacientes entran en lo que es anorexia y entran en episodios de anosmia, o sea que no le sienten el olor de la comida. Habitualmente a estos pacientes, según van avanzando, tenemos que tener personas que les ayuden en lo que es la nutrición, si se van dando cuenta el deterioro que van teniendo progresivamente. En cuanto a lo que es el cáncer y la malnutrición, los pacientes entran en un síndrome de lo que es la caquexia anorexia, que es frecuente en esta patología. Estos pacientes presentan una anorexia desplorativa, o sea que ya no quieren ingerir la comida. Frecuentemente tenemos que ver que hay un porcentaje de un 50% o un 70% de los pacientes con cáncer, según va avanzando la enfermedad, que entran en este proceso. En cuanto a lo que es el ictus por la posición, o sea, el derrame cerebral, accidente cerebrovascular, en cuanto a lo que es la posición del paciente en cama, entran en un proceso
que de coma a veces y en muchas ocasiones no pueden deglutir por la posición. Entonces a los pacientes se le alimenta con alimentos líquidos, muchas veces por sonda, otras veces semilíquido, ya sería si podemos administrarle la comida ya vía boca. En cuanto a lo que es la úlcera de presión, muy frecuentemente estos pacientes hacen lo que es una malnutrición por la situación de patología que está presentando. Podemos ver que estas son las cuatro enfermedades más frecuentes en lo que es la malnutrición en pacientes geriátricos. Muchas gracias.